noches. En el día de hoy nosotros estaremos presentando la temática validación de datos en Excel por los ponentes Juan Pablo Aldana Aguado, Luis Alfredo Sánchez, Wilmer José Gómez, mi persona Paula Andrea Montesino Cuarta. A continuación estaré dando una breve introducción de qué es la validación de datos en Excel. Bueno, esta consiste en el uso de técnicas para asegurar que los datos proporcionados sean los más reales y posibles y claros obtenidos por el recolector. Además de esto, que estos datos al momento de ser utilizados en un análisis de información y procesados arrojen los objetivos deseados y no haya error de los datos obtenidos. Le doy la palabra a nuestro compañero Wilmer. Bueno, como dijo mi compañero, yo voy a hablar sobre la validación de datos. Es una funcionalidad de Excel que te permitirá establecer limitaciones sobre reducir en una celda determinada, además de restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en las celdas. Por lo tanto, tendrás el poder de obligar al usuario de la hoja de cálculo a introducir un valor correcto para las necesidades que persigue la hoja. Esto evitará infinidad de errores no deseados y aumentará notablemente la productividad del usuario de la hoja. Ahora voy a hablar sobre los tipos o criterios de validación de datos. Como pueden ver, hay muchos. Número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado. Primeramente voy a comenzar con número entero. Este criterio se utiliza cuando queremos que solo se puedan ingresar números enteros en la celda o rango seleccionado. Una vez elegido un número entero o cualquiera de los que ya hemos nombrado, podremos establecer unas restricciones que le podemos aplicar a este tipo de datos, que pueden ser entre, no está entre, igual a, no igual a, que es lo mismo, distinto de, mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. En el caso de elegir entre, es para establecer un intervalo con una cifra máxima y una mínima. En el caso de elegir no está entre, es para omitir un intervalo e indicar dónde empieza y dónde termina. En el caso de elegir igual a, es para indicar únicamente un número o valor. En el caso de elegir no igual a, es para descartar un número o valor en específico. En el caso de elegir mayor que, es para solo admitir valores o números superiores al indicado. En el caso de elegir menor que, es para elegir, nos permite valores o números inferiores al indicado. En el caso de elegir mayor o iguales o igual que, es para aceptar valores o números iguales o menores al límite marcado. Ahora voy a explicar el criterio de validación de decimales. Funciona exactamente igual que el criterio de los números enteros, con o sin decimales. Ahora voy a hablar sobre la lista. Este criterio es posiblemente más utilizado de todos, ya que nos permite un importante ahorro de tiempo a la hora de introducir datos. A su vez, impide que se puedan introducir datos con errores de escritura. Por ejemplo, con este criterio también se generará la típica lista desplegable con la que podremos seleccionar el valor de una lista. Para crear la lista desplegable deberemos indicar los valores permitidos en el apartado de origen. Estos se pueden escribir directamente en ese apartado, separados con punto y coma. También se puede referenciar al rango en el que se encuentran los datos a incorporar en la lista desplegable. Ahora voy a hablar sobre el de la fecha. Con este criterio nos obligará a introducir datos con formato de fecha. Al igual que con los números, podremos establecer restricciones como, por ejemplo, de indicar de que se encuentren entre un rango de fechas. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Luis, que va a seguir hablando sobre los criterios de validación. Muy buenas noches. A continuación les hablaremos sobre la validación de longitud de texto.
Sí, la validación de longitud de texto no es más que la cantidad de caracteres que se van a introducir en las celdas que va a contener el texto. Sí, esto puede ser útil al incorporar códigos de identificación en los que sabemos que todos tienen el mismo formato. Sí, en cuanto a la validación personalizada, es la que Excel nos proporciona la validación en la que podamos establecer el criterio que queramos, el que nosotros vayamos necesitando o desarrollando en nuestro trabajo. Adelante, la siguiente diapositiva. A continuación, mi compañera le explicará un poco acerca de la validación de datos personalizados, sobre las fórmulas. Bueno, como decía nuestro compañero, pues en esta validación de datos personalizados, aquí se condiciona por fórmulas. Pues nada más nos reciben las fórmulas para poder la columna, la fila o la celda donde se está trabajando, pues se puede obtener los resultados. La primera validación nos dice que permitir solo textos, lo que se escoge en la franja donde dice fórmula se coloca igual, es texto, se abre paréntesis, se selecciona la casilla y se vuelve a cerrar paréntesis. Quiere decir que en esa casilla nada más se va a aceptar solo texto. Lo mismo pasa cuando son textos en mayúsculas, pues se selecciona igual, se abre paréntesis, se pone el signo, se coloca la palabra igual, se abre paréntesis, se selecciona la celda, punto y coma, minus, nuevamente se abre paréntesis y se selecciona otra vez la misma celda, se cierra y se cierra el paréntesis grande. Lo mismo pasa con las demás que tienen la fórmula que permite solo texto permitir solo texto con la primera letra mayúscula, se toma el signo igual, la palabra igual, se vuelve a hacer el mismo proceso, se abre paréntesis, se toma la celda, punto y coma, no propio, se abre paréntesis, se selecciona nuevamente la celda, otra vez se cierra. Así se hace sucesivamente con las fórmulas que están acá presentes y hay otras fórmulas, son muchas fórmulas que se pueden manejar en el Excel. Las mismas fórmulas que normalmente trabajamos en cualquiera de las casillas de Excel. Sigue nuestro compañero Luis. No, gracias, compañera. Ahora vamos a ver los pasos para aplicar la validación de datos. Sí, bueno, como dice aquí, para aplicar la validación de datos sobre una celda específica, debemos asegurarnos de seleccionar dicha celda y posterior ir al comando datos, sí, que lo muestra la misma Excel. Después de eso nos vamos, como primer paso tenemos seleccionar datos, que es el que había mencionado. Como segundo paso, irnos a validación de datos. Sí, como tercer paso tenemos configurar tipo de datos, sí, ya dependiendo de nuestro trabajo. 4, redactar mensaje de entrada. 5, alerta de error, por si acaso elegimos, escribimos más caracteres de los que habíamos limitado. Y 6, comprueba, o sea, validación de datos. Sí, bueno, a continuación mi compañero Juan Pablo continuará con la explicación. Bueno, continuando un poco con la temática de cómo aplicar la validación de datos, tenemos que encontraremos junto a la caja de opciones un criterio llamado omitir blancos. Esta opción marca la diferencia entre permitir al usuario dejar la celda en blanco o obligarle, a introducir algún dato o salir de modo edición. Tenemos escribir alerta de error. Este inciso es cuando se intenta introducir un dato que no está permitido a partir de un criterio de validación de datos. Nos aparecerá un mensaje predeterminado por la plataforma Excel. Por último tenemos comprobar la validación de datos. Este cuenta con 3 apartados. Primero el estilo, el título y el mensaje de error. El estilo hace referencia al icono que nos aparecerá en el cuadro mensaje. Este cuenta con 3 iconos. El primero, que es alto o detener, advertencia e información. El primero es uno de los iconos, de los más rigurosos de la validación de datos, ya que este impide al usuario introducir datos en una celda, mientras que las 2 acciones restantes, tanto advertencia e información, advierten e informan al usuario de que los datos que está introduciendo no son válidos. Sin embargo, este no evita que sean digitados.
Como segundo apartado tenemos el título, es decir, el mensaje de texto, y el mensaje del error es lo que se quiera transmitir a partir de ese mensaje. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos cuándo es útil la validación de datos. La validación de datos es sumamente útil cuando se quiere compartir un archivo de Excel a otros usuarios y quiere que dichos datos que se digiten en él o que se introduzcan sean lo más exactos y coherentes posibles. También tenemos diferentes aplicaciones como son limitar entradas a elementos predeterminados en una lista, es decir, limitar las elecciones a partir de un criterio determinado, limitar los números a un rango específico, permitir sea una entrada de porcentaje o a un número entero, limitar las fechas a un periodo de tiempo específico, es decir, limitar un intervalo específico a partir de ese mismo criterio. Igual se aplica a limitar a horas a un periodo de tiempo. Y tenemos limitar el número de caracteres de texto, que este impone un límite de texto permitido en una celda, ya sea digitar el nombre o apellido de una persona, pero que ésta no supere los 10 caracteres, que podría ser un ejemplo. Por último, tenemos validar datos según fórmulas o valores de otras celdas. Es decir, que si los usuarios escriben un valor superior al límite, nos aparecerá un mensaje de error. Continuamos con la temática, compañeros. Bueno, como ya venía diciendo nuestros compañeros, pues también tenemos que existe la validación de datos de 2 niveles en Excel. Esta es una forma fácil que se puede hacer, divertida, pues se crea una lista a través de una tabla que ya está en una hoja de cálculo, donde se toman los datos. Primero se prepara la fuente de datos, por lo que se va a necesitar tener datos en formatos para usar esta técnica de 2 datos de nivel desplegable. Luego se crea la tabla con un esquema. Segundo, se vean los datos de la tabla dinámica, como ya decía, arriba al momento de preparar la fuente. Continuamos. A continuación tenemos las ventajas y desventajas de la validación de datos. Pues ventajas y desventajas. Cuando hablamos de ventajas, pues vemos que en la validación de datos pues facilita el manejo de datos tediosos y complejos. ¿Cómo así? Pues son demasiados datos, digamos que de una empresa que produce automóviles y necesita la información de sus clientes. Entonces es fácil tener de pronto la fecha de compra, el gusto, el sexo, dato, nombre completo, número de cédula, de pronto celular, dirección. Entonces eso nos facilita. Cuando hablamos los datos están en una base de datos completamente segura, pues se puede proteger la hoja de cálculo con clave, un código de seguridad que nada más el acceso lo tengan las personas que en verdad lo necesitan. Facilita para la elaboración de planes estratégicos, favorecimiento de las decisiones de gestión, reducción de riesgo de los datos, pues se tienen datos exactos, no datos erróneos, pues ahí estamos evitando ese riesgo. Mayor optimización de los datos. Tenemos las desventajas como ausencia de planificación de los datos, pueden haber datos faltantes, como decía, de pronto nos falta alguna información de nuestro cliente, pues nos damos cuenta, y es una desventaja bastante rápida porque estamos limitando la información que nos pueden digitalizar. Pueden manipularse los archivos fácilmente, requiere capacitación y asesoría para enseñar su manejo habitual, puede corromperse y sería dificultoso preparar los datos que ya están en esa información. Bueno, esta fue la parte teórica, ahora pasaremos a la parte práctica como tal de esta información, manejando una hoja de cálculo donde ya está presente la información. Ya hemos realizado en esta hoja de cálculo una tabla, tanto el manejo de datos de una sola manera, y tenemos, como decía, doble validación de datos. Primero que todo, aquí tenemos
Los tipos o criterios de datos a manejar, que lo explicaron nuestros compañeros al comienzo. Fecha, pues nos podemos ir a esta celda. Vamos, como ellos decían, al apartado de datos. Buscamos dos rectangulitos, uno que tiene un chulito y una bolita en rojo. Bueno, aquí entramos a validación de datos, pues vemos que ya está configurada esta información. Incluso aquí nos arroja el mensaje que nos explicaba nuestro compañero, mensaje de entrada y mensaje de error. En donde en mensaje de entrada tenemos el título, mensaje de entrada, la información que se les puede facilitar, que viene siendo la guía para la persona que está digitalizando. Aquí tenemos los estilos que explicó el compañero Juan Pablo, que habla de alto, habla de advertencia y nos habla de información, en donde alto te detiene toda la información que no se puede digitalizar porque está equivocada si la información es errónea. Advertencia e información, como decía él, pues permite digitalizar la información, la tiene aunque muestra el mensaje. Bueno, digamos un ejemplo. Esta está limitada, tiene una limitación. Esta validación de datos, pues aquí nos muestra que está una fecha inicial y una fecha final. Vamos a modificar esta fecha. Vamos a poner aquí 1999. Inmediatamente nos va a registrar que la información está errada. Hay que verificar. Entonces ya, si lo hacemos para el 2002, nos acepta la información ya que está dentro de rango. Aquí manejamos el tipo de datos en lista. Pues nuevamente validamos los datos, verificamos que están los criterios del tipo, el origen. Bueno, aquí nos dice que cuando hacemos en lista, pues tenemos que colocar el origen. Aquí tenemos femenino, masculino, ponemos punto y coma, podemos agregar otro o no responder. Y esto nos aparecerá en la lista. Verificamos nuevamente, nuestra lista nos aparece femenino, masculino, otros, no responder. Y la persona o el docente que está, este es un ejemplo, digamos que de un colegio. Aquí inmediatamente nos dice que por favor ingrese la fecha de nacimiento de los estudiantes de grado octavo. Pues ya limitamos que nada más son estudiantes de ese grado. La fecha de su nacimiento, el sexo como tal. Acá colocamos que es una persona masculina, digamos Fabián Pérez. Aquí esto verificamos nuevamente que está configurado en la validación de datos. La longitud de texto, estamos manejando todo entre, puede ser igual, no igual, mayor que, puede ser 20 caracteres, mayor que 3 caracteres y nos permite la modificación. Aquí estamos manejando números enteros, nuevamente verificamos, validación de datos, aquí está, mínimo 1000, mayor o igual que, números enteros, también tiene su mensaje de entrada, su mensaje de error. Esta nota, aquí estamos trabajando en decimales, ya que decimales nos permite, el tipo o criterio decimal nos permite trabajar, sean números enteros o sea en decimal, mínimo 0, máximo 5, y aquí estamos limitando hasta donde queremos los decimales. Si lo queremos hasta 10, nos permite trabajar. 8. Bueno, nos tocaría seleccionar toda la casilla o arrastrar. 7. 8 nos permite, después que ya tengamos la primera celda digitalizada, pues nos permite modificar las demás. Aquí tenemos el formato horario, también está limitada, tiene su proceso, que lo podemos verificar aquí. Listo, aquí tenemos que inicia a las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Aquí nos dice, por favor, solo ingrese a la hora de digitalización de notas. Acá también tenemos este otro criterio, el cual estamos viendo que es personalizado. Manejamos la fórmula es par, solo números pares, como tal, aquí.
3 no nos acepta, el número 3 no acepta porque no es un número par, pero 6 sí, es un número par. Como les decía, también tenemos en esta parte de acá los datos, doble validación de datos. Aquí tenemos la tabla necesaria con la información que vamos a trabajar. Nos vamos al departamento, agregamos en los datos la información que requerimos, datos personalizados de forma de lista, y escogemos la celda que estamos trabajando, mensaje de entrada y error, le damos a aceptar, nos maneja esto igual que esta. Entonces ya aquí también nos vamos a datos, escogemos validación de datos, lista, pero manejamos una fórmula que se llama igual indirecto, seleccionamos la celda donde está la lista, le damos a aceptar y aquí nos va a aparecer de esta manera. Por 2, queremos trabajar con los municipios de Bolívar. Vamos a buscar acá los municipios de Bolívar. Vamos a arrojar los municipios de Bolívar. Bolívar, Magdalena y así sucesivamente. Digamos que, bueno, Magdalena, si no vive en Magdalena, este vive en el Carmen. El siguiente vive en María la Baja. El que prosigue vive en Calamar. Y así lo podemos manejar. Y esta es toda la información de cómo es la validación de datos. Ah, y otro dato. Aquí en validación de datos vemos que nos dice rodear un círculo datos no válidos. Datos agregados, digamos que aquí ponemos Pérez y nosotros subimos este dato. Vamos a verlo aquí. Acá Camilo, digamos que este dato lo subimos a esto. Entonces le damos aquí en datos, verificamos nuevamente rodear con un círculo datos que no son válidos aquí. Borrar el círculo de la validación, se quita. Bueno, digamos que seguimos con los rodear círculos, quitamos aquí y ya seleccionamos masculino, se quita el círculo para verificar que el dato está correcto. Aquí, y se eliminan los círculos. Bueno, eso es toda nuestra presentación sobre lo que es validación de datos en Excel. Muchas gracias por su tiempo y espero nos hayan entendido nuestra información. Hasta luego.